Ahora sí, qué bueno estar contigo, Juan. Mil gracias por aceptar participar de ese podcast Strategies Revival. Será encantador hablar más una vez contigo. Tuve el privilegio de trabajar acerca de ti cuando fue Creative Agency Partner, trabajando juntos. Claro, hablando mucho de los assets de Meta, pero también de creators, también de diversidad, equidad, inclusión en propaganda, de creatividad y muchas cosas. Será muy interesante hablar contigo hoy también. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Feliz de compartir contigo puntos de vista y sé que hay muchos temas en los que estamos de acuerdo y hemos trabajado por el bien de esta profesión, así que maravilloso. Vamos a empezar con eso que tú has dicho de la profesión. Cuenta un poco de tu carrera, de tu inicio. ¿Cómo fue que eligió trabajar con planeamiento, con estratega en tu carrera en publicidad? Mira, mi carrera es bastante sui generis porque yo estudié comunicación para ser periodista. Era mi sueño ser periodista. Y de alguna manera siento que los planners somos un poco periodistas todavía. Sigo sintiendo que nuestro trabajo tiene mucho de periodismo. Pero yo quería ser periodista de prensa escrita. Eh, Cuando salí de la universidad no hice mi pasantía, mi internship en un periódico, en un diario escrito y la verdad es que me di cuenta que pues era un mundo muy complejo, con unas estructuras muy difíciles en términos, en ese momento, pues yo soy colombiano y estoy hablando de Colombia, que afortunadamente hemos en gran parte pasado la página, pero era una época violenta en la historia de Colombia, con lo cual pues ser periodista tenía muchos riesgos. Y la verdad es que en la universidad había visto las asignaturas de publicidad y marketing y me había llamado muchísimo la atención. Entonces entré a una agencia, a DDB, donde aún estoy, para trabajar en el área de medios. Ese fue mi inicio. Luego, con el tiempo, descubrí lo que era planning, pero ya mi origen había sido desde el área de medios y eso hace que mi visión de alguna manera de planning esté muy marcada por la investigación, por los datos, por tratar de buscar un sustento para las ideas sin perder ese lado periodístico, ese lado que lee y entiende y investiga la cultura. Pero por ahí llegué a ser planner, por esa mezcla de media y de entender el poder de los medios y la importancia del contexto, del momento en que se recibe un mensaje, pero también entender ese poder de la cultura y esa conexión cultural. Y en ese sentido he pensado en los insights, ¿sabes? Que he hablado con Julian Cole y con otros estrategas también al respecto de 4 Cs, los 4 Cs, de insights de cultura, insights de compañía, de consumidor, claro, y de categoría. Entonces, de mirar los cuatro y llegar a insights. Entonces, en eso, primera pregunta, ¿lo que es un insight? Porque sí, tenemos que hacer, pero ¿cuál es la definición de insight? Viene después de la investigación y todo, quizás utilizar herramientas, pero ¿cómo tú defines un insight? Después, ¿hace sentido mirar para esos 4 Cs o solo quedar en consumidor? ¿Qué te parece eso? Mira, para mí un insight se define básicamente, o la definición que creo que es más lógica para mí es un insight, es un detonante. Es decir, es esta idea que tú cuando la escuchas se te empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Te detona cosas en la cabeza. Es ese trigger que es capaz de hacerte pensar y de hacerte mirar las cosas con otra perspectiva. ¿Eso qué implica? Eso implica dos cosas. La primera es que es un trigger, es decir, es el impulso, no es la bala. La bala es la idea creativa y siempre lo será, pero es este impulso para llegar más lejos, ¿no? Ese insight que impulsa que pueda surgir la idea. Y lo otro que quiere decir el hecho de que sea un trigger, eh, pues es que lo que sirve realmente es para construir sobre él, ¿no? Lo que hace realmente es inspirar, ¿no? Básicamente. Em, yo creo mucho que un insight tiene, o sea, sabemos que es un término que se ha usado eh, eh,
con mucha libertad, por decirlo de alguna manera, en nuestra industria y todo finalmente es un insight, ¿no? Y a veces vemos estos briefs de cliente con un quote que nadie dijo, que ningún consumidor dijo, y eso se llama un insight. Entonces, es bastante complejo entender realmente qué es y qué no es un insight. Para mí, un insight tiene que tener tres características. La primera, tiene que llevar en sí mismo una tensión, ¿no? Un insight siempre de alguna manera reúne o lleva un tema, una tensión, algo que es parte de ese trigger, ¿no? Que hace que sea interesante, que haya movimiento, que haya tensión, que haya, ¿no? Mientras el consumidor piensa de esta manera, el mundo se está moviendo de esta otra o al revés. Entonces, ahí hay algo que nos indica un movimiento. Lo otro que es muy importante siempre es que un insight lleva de manera explícita o implícita una motivación, ¿no? Por esa misma razón, porque es ese trigger que habla de que la gente se va a mover a hacer algo, o que la gente se movería o decidiría o preferiría algo basado en una motivación. Y el tercer elemento que para mí tiene que tener todo insight, pues es que sea novedoso, ¿no? Algo que no se haya hecho antes en la categoría o que no se haya pensado de esa manera, ¿no? Y por eso siempre, pues siempre que hablamos de insight decimos en lo que no sabías que sabías, ¿no? Es esta luz que se de repente, ¿no? Que de repente es inesperado, es sorprendente, es todos esos elementos pues que tienen que ver con esa combinación de factores que hacen que explote, ¿no? Ese trigger del que te hablo, que finalmente es como esa explosión, están pasando cosas ahí, es algo interesante. Las cuatro Cs, yo soy muy escéptico de los formatos. Creo que en planning, y siempre se lo digo a todos los planners, es como en la música, que es algo que a mí me gusta mucho esa analogía. En la música tienes que aprender a tocar un instrumento con todas las reglas, pero después toca como quieras. Porque creo mucho en eso, me gusta mucho. Me acuerdo de un planner con el que trabajé que decía eso y siempre lo tomé como inspiración. Entonces, las cuatro Cs es una de esas cosas que tienes que aprender como planner. Y está bien ponerte en la tarea, ¿no? Las herramientas y los formatos sirven siempre para que no se te olvide nada importante. Entonces, lo que te dicen las cuatro Cs es, a ver, analiza qué está pasando con la compañía o con la marca, analiza qué está pasando en la cultura, analiza qué está pasando con el consumidor, analiza qué está pasando con la categoría, ¿no? Entonces, te obliga a ir por esos cuatro territorios y que no se te olvide nada importante. Pero creo, soy muy escéptico de estas presentaciones que todas comienzan con la misma estructura, las mismas cuatro Cs, porque yo creo que una presentación siempre de estrategia, pues es un discurso, es una pieza en sí misma de comunicación, entonces no puedes tener esquemas, no puedes usar siempre las mismas estructuras. Pero sí es cierto que es una manera muy interesante de lo que te digo, de que no se te olvide ningún elemento importante. Después cuenta la idea como la quieras contar, ¿no? Ese es como esa es como mi idea siempre. Soy muy escéptico también de hablar de insight de consumidor, insight de categoría, insight de marca, insight de compañía, porque yo creo que el insight es toda aquella, todo aquel detonante que sea capaz de llevarme a mejores ideas. Puede que hable de la categoría, puede que hable de la cultura, pero todos los insights, yo siempre digo que todos los insights son de consumidor, porque al final todos los insights son humanos. O sea, si hablamos de que todo insight tiene que tener una motivación, es porque todo insight tiene que implicar al ser humano, ¿no? A las personas que toman esas decisiones. Entonces, em, creo que un insight es un insight y ya, y me gusta dejarlo ahí sin ponerle demasiado adjetivos, ¿no? No, increíble de te escuchar. Y he pensado en muchos puntos de te escuchando también respecto, primero de la narrativa, cómo tú puedes ayudarme a hacer una narrativa. Tú has dicho más o menos también, depende de ti y todo más, como la historia de ser un artista de música, de tú aprender y después hacer. Bueno, pero cómo va a ser esa narrativa. Y he pensado también en los insights, el brief creativo, ¿sabes? Porque creo que el insight es la cosa que hace eso que tú has dicho de una bomba positiva para los creativos también, pensar en cómo crear las cosas, pero ¿de qué manera hoy sería el brief creativo más adecuado, más interesante para eso, para tener ese momento de los creativos
mi español no está tan bueno como de un año atrás, porque 2 años atrás lo practicaba todos los días. Pero Está perfecto, está súper a, bien, no te a cada preocupes. error mejor. Pero para los creativos hacer la creación de eso, ¿cuál es la mejor manera? Entonces, la narrativa y el brief creativo, el insight Mi- creativo. yo creo que, mira, yo me acuerdo algún momento que estábamos trabajando para crear las herramientas estratégicas de DDB globalmente y con los planners clave de los países más relevantes, digamos, entre las oficinas de DDB, les mandamos una pregunta y era ¿cómo es tu formato de brief? Cuéntanos cómo es tu formato de brief. Y fue muy interesante porque la gran mayoría, prácticamente todos dijeron, más que formato, mis mejores briefs son una conversación con los creativos. Y yo creo mucho en eso, yo creo mucho en esa conversación. Yo creo mucho que los mejores briefs son aquellos y los mejores procesos de trabajo son aquellos en los que no sabes dónde termina el planning y dónde empieza la creatividad, ¿sabes? No es como aquí terminó planning, entregó un papel, ¿no? Porque no es una, ¿sabes? Es como nos hace pensar como tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Como que este le pone el tornillo y entonces pasa a creativos para que le ponga el otro tornillo. Y la realidad es que las ideas no funcionan así. Tú lo sabes, es decir, funcionan por inspiración. Entonces, una conversación es mucho más interesante. Eso no quiere decir que tú como planner, pues no, otra vez, mires los formatos para que no se te olvide ninguna pregunta, mires e investigues, llegues a esa reunión y a esa conversación con los creativos con unas ideas, con unas visiones, con unos escenarios, con unas posibilidades. Eso está todo, eso es muy importante. No puedes llegar simplemente a hablemos. Pero es esa conversación con los creativos lo que hace que realmente puedas surgir ese detonante. Puedes ya tener algún insight y tal. A mí siempre digo que esa conversación para mí es muy importante con los creativos porque yo sé si mi brief es inspirador o si mi insight es realmente un detonante con el lenguaje corporal del creativo. ¿Sabes? Sí, un planner yo creo que tiene que ser capaz de ir leyendo el lenguaje corporal del creativo y sabe cuándo le dijo algo que realmente le resultó inspirador. Entonces ahí entiendes dónde hay elementos que para el creativo resuenan y de esa manera empezar a mirar si por ahí puede haber un camino creativo que puedan construir entre los dos. Entonces, creo que los mejores briefs no son briefs, los mejores briefs son briefings, son procesos, son momentos, son conversaciones, es mucho más que un papel definitivamente y mucho más que un formato. Interesante. Yo estaba pensando en el formato, pero hace todo sentido. Y cuando yo era planner, lo hacía mucho, de estar en conversaciones constantes durante el proceso de investigación, de planificación y todo más, porque yo era mucho curioso, no solo en lo que estaba mirando, por ejemplo, de categoría, pero también en la percepción de los creativos, ¿no? De escucharlos, qué te parece la comunicación de ese competidor y todo más, de ese benchmark. Entonces era muy interesante porque las reacciones de ellos colaboraban también en mi busca al respecto de los insights o del insight principal, que sería ese del consumidor. Qué rico. Y en ese sentido he pensado, dramático, pero los creativos, si buscaren el planeamiento estratégico en ChatGPT, van a tener básicamente lo que podemos hacer con ChatGPT, que porque yo pienso que los prompts correctos pueden te ayudar en la tu investigación si tú es curioso, pero que no es para obviamente no hacer todo allá, porque tiene que hacer las preguntas, investigaciones y todo más. Pero ¿qué te parece de AI en el día de hoy? En relación a los procesos de estrategia. Es interesante de utilizar de alguna manera en algún momento. Para mí es una herramienta fundamental en mi trabajo hoy en día. Con eso te puedo responder probablemente de la mejor manera. Yo mismo lo uso todo el tiempo. Me gusta mucho. Experimentar con prompts diferentes, eh, jugar con la herramienta, entender qué es lo que me puede dar y dejarme sorprender también por puntos de vista, digamos, diferentes. Dos cosas ahí que me parecen importantes. Yo creo que el planner tiene que ser un cyborg en el sentido de que tiene que integrar la máquina a su pensamiento cada vez más. Yo creo que es la máquina que nos aumenta. Yo soy de los que creo que cuando una máquina es capaz de hacer algo,
mm, hacer que sigan haciéndolo las personas, pues no tiene sentido, porque nuestro talento tiene que ir mucho más allá y tiene muchas más posibilidades y tiene muchas más oportunidades. Em, Cuando tú, entendiendo que todos estos herramientas de inteligencia artificial o ChatGPT, todas estas cosas, pues se basan básicamente en predecir, ¿no? En predecir la siguiente palabra y demás. Em, pues justamente la creatividad es lo contrario a la predictibilidad. Entonces yo creo que es interesante cuando, por ejemplo, le pedimos a ChatGPT que nos genere ideas sobre un tema, porque esas ideas que te está generando son la base. Eso es lo que se le ocurriría a cualquiera, eso es lo predecible, eso es lo que probablemente el consumidor mismo podría pensar si uno le dijera que inventara un comercial para una marca, ¿no? Entonces, em, ahí estás entendiendo, digamos, cuál es la base y sobre eso, pues, puedes construir. Entonces, creo mucho en estos prompts que de alguna manera juegan con la herramienta a ponerle a decir lo que es incorrecto, lo que nadie diría y tal. Yo creo que ahí hay un trabajo muy interesante, yo creo que hay una exploración muy interesante. Por eso te hablo como de este planner Cyborg, porque es este planner que se integra a la herramienta, le dispara cosas a la herramienta lo reta, ¿no? Entonces, ese juego con la herramienta a mí me parece súper interesante. Y como te digo, yo lo uso todo el tiempo y me parece que es fundamental incorporarlo en nuestro trabajo y creo que nos puede ayudar muchísimo. Que bueno, yo utilizo mucho también ChatGPT y también Perplexity.ai, Sí, yo también. que Sí, sí. ayuda también en muchos sentidos a Sí. hacer la conversación con los dos, mirar los puntos de vista y también en Perplexity tener las fuentes, ¿sabes? El source. Es posible de ver dónde había venido, después tú haces la investigación así propio, mira el contenido y todo más. Entonces, me, Claro, para asegurarte sobre todo que es correcto y que no está alucinando, sino que realmente es cierto lo que te está diciendo. Por eso para mí es más un tema de brainstorm con la herramienta, más que simplemente, pues nada, como que esperar que la herramienta te va a dar datos exactos y tal. Creo que ahí todavía hay mucho por hacer y creo que, exacto, tienes que confrontarlo, buscar poder mirar las fuentes y poder entenderlo. y en Así otro es. punto que trabajamos y pensamos mucho en diversidad, equidad, inclusión, en propaganda y todo más. He hecho presentaciones, workshops, lo que me encanta. Y ahora estoy pensando en ESG, ese sería el S de ESG, porque es lo social. ¿Sabes? Cómo se puede tener impacto positivo en la comunicación a través de la propaganda. Pensando en propaganda y la sociedad. Porque no es solo un mirror de la sociedad, la propaganda, pero también activa cambios, acciones de la sociedad. Claro, acción que deseamos es comportamiento del consumidor, empezar a comprar y le gustar más de nuestro producto anunciado. Pero ¿qué más podemos hacer, sabes? Entonces he pensado en eso. Claro, los creativos van a pensar en eso, en la ejecución, pero lo que nosotros planners podemos hacer en ese sentido para tenernos mirar también en la ejecución creativa, tal, quizás es el cultural insight, pero quizás de tenernos más impacto social positivo y claro, ambiental si posible, pero claro de lucratividad, que es el más relevante en las agencias de publicidad, pero sin olvidar de los impactos en personas y planeta también. Totalmente, yo creo que ahí, para mí el tema de diversidad pues digamos que tendemos a verlo con la perspectiva de lo que la marca hace, ¿no? Y lo que finalmente es el producto eh, creativo que sale de la marca, ¿no? Y entonces ahí nos preguntamos si en el comercial pues hay gente de diversas razas, diferentes preferencias sexuales. O sea, estamos mirando mucho como lo que sale hacia afuera y no nos preguntamos o no miramos tanto que la diversidad pues nace de un equipo diverso. O sea, lo primero que tiene que haber para que haya una campaña con un pensamiento de diversidad, pues tiene que ser que adentro haya un equipo de diversidad, ¿no? No podemos pensar que haya una campaña que, digamos, que entienda las diferentes razas que hay en un país si adentro en el equipo de planning, desde que se piensa la idea, ¿no? Desde que se hace una exploración cultural del tema o desde que se empieza a hacer un brief, pues no hay personas de diferentes razas, por decirte algo, o diferentes géneros, ¿no? Entonces, todo lo ideal es y personas con diferentes circunstancias, backgrounds, capacidad, todo diferentes
pues nos van a hacer que al final la campaña sea muy diversa, porque lo otro es simplemente pues aplicar un checklist. Entonces, si hay una persona de determinada raza, si hay una persona, entonces pues digamos que es mucho más complejo ya al final tratar de ver si lo tenemos ya a la hora de hacer la producción versus el poder tener realmente un pensamiento diverso desde el principio y además pues le da mucho más credibilidad al, al- a la marca que esa diversidad y a la agencia que esa diversidad esté, digamos, metida desde el principio del proceso. Y también quizás del cliente, porque el propósito de la compañía, el propósito de la marca, por ejemplo, para tener una conversación mejor del propósito de la marca con eso, con la diversidad, equidad e inclusión, las posibles actividades positivas ambientales en la comunicación de marca también, y claro, el propósito de la agencia en relación a la diversidad, porque hablamos mucho de comportamiento del consumidor, comportamiento de las personas, de pensar en esos puntos que tú he dicho también, Sin ¿verdad? duda, Es sin muy duda, sin duda, sin duda. En ese diálogo con el cliente tiene que haber ya diversidad. Desde que trabajamos el brief con el cliente o que recibimos el brief del cliente, pues ya debería estar metida la diversidad y no esperar a que sea un tema de producción al final del proceso. Yo pienso siempre en Dove, que la belleza real de todo más que hace muchos años, muchos, unos 15 años, 10 años, no me recuerdo, pero he cambiado quebrando los estereotipos de las mujeres con un jabón de limpieza y todo más, de baño. Entonces aquello ya era distinto de los anteriores, con diferentes razas y cuerpos de todo más. Después de ese, muchas campañas han quebrado los estereotipos de todo más y han venido con más diversidad. Acá en Brasil, por ejemplo, en los últimos 2 años, hemos visto mujeres también manejando un coche. Anteriormente solo víamos los hombres manejando coches y todo más. En ese sentido, ¿cuál es la campaña que o las campañas, o que tú te recuerdas que fueron muy interesantes en ese sentido de quebra de estereotipos con diversidad, equidad e inclusión? ¿Hay alguna que te viene a la cabeza pensando en eso? No, hay muchas. Yo creo que lo más interesante, digamos, en el caso de Dove que mencionaste, es que fue capaz de transformar toda la categoría, ¿no? O sea, fue capaz de tener un impacto. Hoy difícilmente podríamos encontrar una marca importante en esa categoría que no haya utilizado, ¿no? Personas con diferentes, o mujeres específicamente con diferentes, de diferentes razas, con diferentes, de diferentes culturas, con diferentes, digamos, formas corporales y demás. Y eso es increíblemente valioso, el impacto que puedes llegar a generar en ese sentido. Recuerdo con mucho cariño una campaña que hicimos cuando yo estaba a cargo de la oficina de DB México, para un producto de Mars, en el cual incluimos, en el comercial había un niño, con síndrome de Down que fue precioso tener o sea, lo que él terminó aportándole al mensaje fue súper bonito. Y se cumplió un poco lo que te decía, ¿no? Como que había desde el principio una visión de diversidad, no fue un tema del final de la producción, fue un tema como desde el principio, la conciencia de cómo hacemos que sea más cercano. Con Unilever también trabajamos, varios proyectos. Unilever es una de estas compañías que creo que se ha esforzado más por entender y por definir el concepto realmente de la diversidad y de romper, digamos, los estereotipos en la publicidad. Y con ellos fuimos un poco pioneros en poder tener, digamos, poder mostrar niños jugando cuando uno de los niños está en silla de ruedas, pero eso no impide que juegue, que sea feliz, que esté compartiendo, ¿no? Con esa visión diferente de que no es un tema de generar lástima, ni es una normalización, es poder hacer que los niños que están en silla de ruedas o que tienen algún tipo de discapacidad, se sientan incluidos, se sientan parte, se emocionen de ver un comercial que tiene gente como ellos, ¿no? Entonces, es muy interesante esa visión de diversidad. Yo creo que hay todavía muchos, esquemas que tenemos en las agencias, muchos, prejuicios también, muchas veces del lado de los clientes y demás, de cómo abordar los temas de diversidad. Y creo que una de las cosas más valiosas es
es darse la oportunidad de estudiarlo, entenderlo, escuchar a los expertos, porque hay muchas cosas que le agregan mucho valor a las marcas y que lo tenemos ahí tan cerca como el poder, ¿no? Hacer un pensamiento, estrategia, pensar la estrategia de marca ya desde el origen con una visión de diversidad, como te decía antes. Y creo que ahí hay grandes oportunidades y que en realidad agregan tanto valor y que la diferencia en términos de procesos es la misma y no estás complicando para nada ningún proyecto y en cambio sí le estás agregando mucho valor al proceso, a la gente que participa en el proceso y al resultado. Qué rico, amigo. Qué rico. Ese, tú ya lo sabes, es lo que más me gustaría de hacer es diariamente trabajar en una agencia o una compañía haciendo ese tipo de trabajo con conexión, impacto positivo y todo más. Y bueno, 3, 4 años atrás, 3 años atrás, se me recuerdo, había un estudio de Meta que menos de 0,3% de los anuncios investigados, de 4.000 anuncios investigados globalmente, menos de 0,3% tenían personas con disabilidad. Entonces es un rompimiento muy fuerte e increíble eso que han hecho para MMs. Congratulaciones, muy bonito. ¿Y qué consejo tú darías para mí y para otros que quieren hacer más específicamente eso, de tener impacto con... Y antes de eso, ¿qué te parece marketing sostenible? ¿Sería en ese sentido? ¿Y qué consejo me daría para yo poder hacer eso quizás diariamente en las agencias que puedo venir a trabajar? Pues mira, yo creo que el tema de sostenibilidad es un tema que hace parte mucho más de la agenda de los consumidores de lo que nosotros nos imaginamos. Em, También sabemos que el consumidor y en momentos de crisis económica también, pues prioriza también muchas veces sus costos y, y el tema económico. A veces también sabemos que es un consumidor que se contradice, ¿no? Que quisiera un planeta sostenible, pero al mismo tiempo compra ropa por poner solo un ejemplo, compra ropa de fast fashion y demás que sabe que tiene un impacto pues muy grande en la contaminación y demás. Entonces, a veces también es muy complejo esa relación, digamos, del tema de sostenibilidad con el consumidor. Yo creo que en general hay un tema de responsabilidad desde las agencias, de la manera como abordamos el consumo. Pero sobre todo desde los clientes y desde las compañías, ¿no? El cómo podemos conectar con ese interés del consumidor de ver menos desperdicio, de ver productos que probablemente tengan más larga duración, productos que pueda eh, sentir que tienen realmente un ciclo, que la marca se hace responsable, digamos, por el reciclaje, por la recuperación de esos productos. Entonces creo que es importante para nosotros acompañar de alguna manera a, acompañar a los clientes, acompañar a las marcas en poder conversar con los consumidores sobre sostenibilidad y poder realmente prometer lo que es correcto, ético y cierto, ¿no? Sin sobrepromesas y sin tratar de parecer mucho más ambientalmente sostenibles de lo que somos, porque pues el consumidor hoy tiene toda la información y sabe qué es y qué no es cierto, ¿no? Y para mí, ¿qué consejo me daría para trabajar con eso? Lo que hago. Busco. No, yo creo que el mejor consejo, Rafa, es escuchar al consumidor, es entender cuáles son sus posturas, qué es lo que dice versus qué es lo que hace, porque yo creo que ahí tiene mucho sentido el poder entender hasta dónde es un discurso el tema de sostenibilidad y hasta dónde realmente la sostenibilidad tiene un impacto real. El consumidor muchas veces espera mucho más de las marcas que lo que ellos mismos están dispuestos a hacer o a sacrificar. Entonces, nada, escucharlos, entenderlos. Yo creo que cada categoría tiene dinámicas diferentes, pero creo que lo más importante es escuchar y estar dispuesto a acompañar a los consumidores y lo que te digo, y a las marcas en que establezcan ese diálogo sobre qué es creíble, qué es real y qué es realista y posible para que haga la marca y también para que el consumidor se involucre. Perfecto.
Y pensando en eso y también en los puntos anteriores de el mundo primer, del mundo digital, los cambios que han hecho en propaganda y todo más, mobile first, después con esos puntos que hablamos ahora, con inteligencia artificial, con eso de la diversidad, equidad, inclusión y todo más, ¿qué te parece el futuro de nuestro mercado de propaganda específicamente? Sea de los procesos de creativos, los procesos de estratega, cómo será en el futuro, también trabajando como estamos acá en home office, diría. ¿Qué te parece el futuro de propaganda? Mira, yo con todos esos cambios a mí siempre me parece que traen eh, ideas, traen oportunidades, traen posibilidades, lo cual a mí me parece muy positivo. Yo creo que una buena idea siempre será relevante. Yo creo que los negocios más exitosos siempre son el resultado de una buena idea o de un conjunto de buenas ideas. Entonces yo creo que el valor de una buena idea siempre será relevante. Ahora, estamos en un entorno en el cual la comunicación empieza a ser, digamos, muchas compañías empiezan a invertir mucho más o llevan muchos años invirtiendo más en performance, digamos, en la parte baja del funnel, por llamarlo de alguna manera, o del embudo, en esa parte de abajo donde está mucho más cercana a la venta, por muchas circunstancias porque hay un entorno digital que les ha mostrado que pueden crear unos modelos de atribución que pueden saber exactamente de dónde vino la gente, cuánto tiempo tardó en darle clic, después del clic cuánto se convirtió, y todo eso está muy bien. Pero yo creo que muchas marcas también empiezan a darse cuenta de que la construcción de la marca es esencial. Es decir, si lo vemos como un embudo, si no pones gente arriba, no vas a tener gente abajo. Entonces, difícilmente vas a tener gente haciendo clic cuando es una marca completamente desconocida, es una marca en la que no confías, es una marca que no te ha regalado experiencias diferenciales. Entonces, creo que veo el futuro como un futuro en el cual las marcas redescubren el poder de la conexión emocional. Prefiero pensar que las ideas, esas ideas de comunicación, esas ideas que te emocionan, esas ideas que quieres volver a ver, esas ideas que cuando ves lo que hace una marca se lo envías a un amigo, esas ideas que de verdad te emocionan, creo que serán siempre relevantes. Probablemente vamos a tener mucha más ayuda de la inteligencia artificial, mucha más ayuda de muchas herramientas para muchas cosas, pero creo que la generación de las ideas más poderosas, siempre tendrán que estar mediadas por un humano, acompañado de la máquina, no cyborgs, como te decía antes, pero totalmente con una visión humana y con un resultado de un talento humano, por lo menos es lo que veo en el futuro y creo que así será por mucho tiempo. Qué rico, amigo. Encantador de hablar contigo. Me ayuda mucho, ya lo sabes. Qué suerte que tengo de tener hablado muchas veces contigo. Espero continuar así. Y Muchas gracias, Rafa, pienso igualmente. mucho en tus puntos de ese del futuro, pero también aún utilizando, claro, las mentes humanas para llegar a las creaciones y todo más, pero de utilización de esas ayudas que tenemos con AI y también de cómo hacer eso de la no solo diversidad, equidad e inclusión, pero también el impacto positivo no solo en las personas del planeta, considerando, claro, la lucratividad y el comportamiento de compras que el consumidor va a tener con la marca que está proponiendo eso. Encantador, amigo. ¿Qué, qué palabras tú te gustaría de encerrar? Ah, una pregunta para sus palabras. ¿Cuál es la principal, en tres palabras, cuáles son las principales características de un planner para ti, del mejor planner? ¿Qué serían las tres cosas que el planner debería hacer? Curiosidad, flexibilidad y humanidad. Dale. Y Esas serían. Curiosidad me parece que es fundamental. Un planner que no sea curioso y no quiera saber cosas, pues no es planner realmente. Flexibilidad totalmente, porque tú sabes que todo lo que nadie sabe cómo hacer en una agencia se la ponen a hacer al planner, ¿no? Lo que pide el cliente, que nadie sabe eso quién lo hace, se lo tiran al departamento de planning. Entonces tienes que ser muy flexible, inventarte cosas, inventar estructuras, armar formatos, cosas que se te ocurran porque tienes que ser capaz, no puedes ser una máquina esperando que el input va a llegar exactamente igual y el output va a ser igual, porque es un negocio creativo. Entonces, flexibilidad para moverte. Creo que humanidad, porque esa es nuestra ventaja diferencial. Lo que estábamos hablando frente a la máquina es la capacidad de tener esa empatía con otros seres humanos y eso creo que es fundamental.
Increíble, amigo. Mil gracias por tu tiempo y tu colaboración Gracias a ti. con mi podcast. Encantador de hablar contigo, de verdad. A Muy, ti muchas gracias, Rafa. Un placer hablar contigo y te agradezco esta invitación. He visto los planners que has tenido invitados y me siento realmente muy honrado de estar en este grupo de planners que has invitado. Muchísimas gracias. yo honrado de tener a ti también, ese grupo de planners que estoy afortunadamente haciendo esas conversaciones. Mil gracias, Juan. Gran Muchas gracias a ti. Un abrazo.